importante debate, como también a todas las prefecturas del país que están vigilantes de esta importante enmienda. Yo quiero iniciar señalando, señor presidente, que varios meses atrás, con el apoyo de 46 colegas asambleístas, presenté un proyecto de enmienda para reformar el artículo 272 de la Constitución de la República del Ecuador. Concretamente, se busca que el número de kilómetros de vías rurales que posee una provincia sea considerado a la hora de distribuir los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Para el efecto, la Corte Constitucional analizó y emitió el dictamen de procedimiento número 1-19-ERC/19, dando así luz verde a nuestro planteamiento. Los criterios que actualmente son considerados para distribuir, en este caso, los diferentes componentes de asignaciones para los GATS provinciales son el tamaño, densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas, mejoras en niveles de vida y el esfuerzo fiscal y administrativo. No obstante, estos criterios no incluyen una de las competencias más importantes de los gobiernos provinciales. Todos los prefectos y prefectas saben que una de las competencias, responsabilidad y obligación que tienen es justamente la atención a la vialidad rural, como es planificar, como es construir y mantener el sistema vial en el ámbito provincial. Dicha ausencia ocasiona naturalmente que los gobiernos provinciales no cuenten con los recursos para cumplir con aquella competencia. Prueba de ello, ciudadanía y legisladores son claros en analizar cuando visitan este sector el clamor de los diferentes sectores. Son las vías deterioradas o abandonadas y sobre todo situación de vida precaria de personas que habitan en este sector, en la ruralidad del país, y que son quienes con mayor urgencia requieren de estos recursos. De manera concreta, nuestra propuesta es el artículo 1. A continuación del numeral 3 del artículo 272 de la Constitución, agréguese otro numeral que contenga el siguiente texto. 4. El número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales correspondientes al territorio y jurisdicción de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Pero es que aquí la lógica no pide fuerza. Si los gobiernos autónomos descentralizados, los prefectos, asumen la responsabilidad de la vialidad rural, es lógico, es justo y es una manera inteligente de incluir uno de los parámetros cuya responsabilidad recae en las prefecturas y en mejorar las condiciones de nuestra provincia. Vean ustedes, la Constitución de la República nos dice que son deberes primordiales del Estado. El promover primero el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio ecuatoriano y asimismo destaca la distribución equitativa como un parámetro fundamental del régimen de desarrollo, así como un baluarte en la planificación. Sin embargo, yo me pregunto y quiero extenderles a ustedes las siguientes interrogantes. Primero, ¿será acaso equitativo la distribución cuando más de 4 millones de personas del área rural viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema, siendo esta cifra 4 veces mayor a las del sector urbano? ¿Es acaso solidario que, por ejemplo, el 61% de hermanos y hermanas ecuatorianas, habitantes de la ruralidad, no puedan acceder a servicios básicos, no puedan acceder a educación o a salud para sí mismo y para sus hijos por la lejanía y por el mal estado de las vías? Cifra que, por cierto, estimados legisladores, es 3 veces superior a las de las zonas urbanas. ¿Estará el Estado promoviendo el desarrollo de los pueblos cuando el 76% o más de 5 millones de personas de los poblados rurales tienen empleos precarios? ¿No estará acaso el Estado condenando el futuro y el desarrollo de su bien más preciado, como lo es su gente, cuando es de tan solo 7 años el promedio de escolaridad en el sector rural? Y muchos de ellos no pueden acceder a este derecho universal porque se encuentran limitados, porque no hay vías sin mantenimiento y, claro, ¿quiénes son los afectados? Los ciudadanos de este importante sector.
Estaremos siendo justos, consecuentes, solidarios con los campesinos, con los agricultores, con los transportistas, con las madres de familia, con los niños del sector alejados de las zonas urbanas, quienes, por cierto, paradójicamente, generan con sus diversas actividades la mayor cantidad de empleo en el país con un 30%. Y aquí netamente yo quiero dar una mirada al campo, porque es parte importante de poder descifrar el sacrificio de este sector. En Ecuador, las ciudades grandes tienen hasta ahora la más alta población demográfica. Una de las razones, para nadie desconocido, pero para muy pocos es reconocido, es y ha sido el abandono perpetuo de las poblaciones rurales de las provincias, mal llamadas en ocasiones periféricas en nuestra geopolítica. Es fácil demostrar lo que les estamos diciendo, porque hay provincias con un alto número de parroquias y que tienen el más alto índice de emigrante, históricamente hablando. Fíjense ustedes, estimados legisladores, de dónde provienen y quiénes lo dejaron todo en busca de un poco de dignidad. Fíjense ustedes en el comportamiento de la migración interna concentrada en las grandes ciudades como consecuencia lógica del abandono y de la falta de posibilidades para mejorar las condiciones del productor, del pequeño productor, del comerciante, porque simplemente no tienen vías que puedan satisfacer esa necesidad. Miren, colegas, el olvido constante del sector rural se ha dado justamente porque, aunque ustedes no lo crean, a veces vivir en un cerro, vivir en la cabecera parroquial, le da lo mismo al campesino, porque tanto el uno como el otro no tienen la carretera, no tienen los servicios básicos, simplemente no tienen futuro. Pero otra historia sería si se tuvieran las condiciones óptimas en donde la gente optaría para vivir en esos lugares. Y por consiguiente, los gobiernos podrían optimizar los recursos. Entonces, lo que tenemos que buscar es sentar las condiciones favorables para que la gente no migre, para que las tierras tengan incentivos para ser trabajadas, para construir una barrera que frene el éxodo a las grandes ciudades y que nuestros jóvenes se queden a ver ese futuro en sus propios terruños. Noten ustedes y revisen el último debate de los candidatos presidenciales. Y aquí sí quiero hacer una pausa y llamar a la conciencia. Casi todos, en su mayoría, hablan de las necesidades de volver la mirada o los ojos al campo o de apoyar al sector rural. Sector que de a poco ha quedado desguarnecido por falta de apoyo y, por supuesto, por falta de un gobierno central con sensibilidad. El resultado, un pueblo ecuatoriano que perdió la fe en la política, porque justamente en cada campaña aparece la nueva locomotora repleta de ofrecimientos demagógicos, burlescos, discriminatorios, en donde elección tras elección es relevada por nuevos ofrecimientos que jamás se han podido cumplir. Sin embargo, ahora yo creo que es un momento importante para cada uno de nosotros. Tenemos en nuestras manos una oportunidad única de hacer algo por aquellos que aún esperan, por aquellos que aún luchan. De eso somos responsables nosotros como sujetos políticos, de devolverle la confianza al pueblo. ¿Y cómo le devolvemos la confianza? Generando leyes que estimulen, que beneficien, que aporten al desarrollo íntegro de los ecuatorianos sin ninguna distinción y para que todos los pueblos sean reinsertados al contexto nacional. Yo quiero dar mi agradecimiento. Antes de continuar, me gustaría hacer un agradecimiento público a mis compañeros miembros de la comisión ocasional. Por supuesto, quienes con su trabajo y esfuerzo han llevado a buen puerto este proyecto de enmienda. De igual forma, un reconocimiento especial a todo el personal involucrado y, por supuesto, nuestra gratitud para la gente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE, al personal del Consejo Nacional de Competencias, al personal del Consejo Nacional de los Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, el CONAGOPARE, y de igual forma la Asociación de Municipalidades del Ecuador, como a las diferentes carteras que participaron en este importante debate. Para concluir mi intervención, colegas y ecuatorianos, es necesario comprender
hacia quién va dirigida esta propuesta. A la fecha somos 17 millones de ecuatorianos. Somos 17 millones de ecuatorianos, de los cuales un poco más del 6 millones viven en el sector rural. O dicho de otra forma, más del 36% de los ecuatorianos se verán beneficiados con esta enmienda. Bueno, en realidad serán favorecidos los campesinos y los citadinos, unos produciendo en el campo y, por supuesto, otros en la ciudad en completa sinergia, con la diferencia de que tanto unos como otros tendrán una vida más digna, y ese es el propósito de este proyecto. Que nadie en el Ecuador sea discriminado por la mala distribución de recursos, por las malas políticas gubernamentales o por la falta de leyes justas e equitativas. Compañeros, es imperiosa la necesidad de aprobar esta reforma parcial a la Constitución, porque de esta manera vamos a reivindicar a las provincias que, siendo una de las más importantes para nosotros como legisladores, porque recorremos cantones, juntas parroquiales, porque nos tomamos fotografías con el campesino, porque sabemos las necesidades de cada uno de los sectores. Es momento que estos recorridos se traduzcan en realidades, que no nos recuerden como el típico político que pasó a pedir el voto por las juntas, por el campo. Sí, señores, muchas de las veces comiendo polvo, lo que muchos de nuestros campesinos lo hacen siempre, a diario. Que esos recuerdos se traduzcan en un voto de fe. Y yo escuchaba hace poco algunos colegas hablando de que hay propuestas generadas por el odio, pero también hay votos generados por el odio. Y yo creo que en un paso tan sensible como autoridades debemos de dejar un precedente, que más allá de las coincidencias o diferencias políticas, lo que nos importa es la gente del sector rural, a quienes le debemos mucho. Y por supuesto, dentro de esta asamblea hay muchos que están pidiendo la reelección. Ojalá dentro de la responsabilidad tengamos la decencia y la transparencia de hablar con claridad. Que ya veo y escucho propuestas que tranquilamente esta enmienda puede de alguna manera solucionar. Como ven ustedes, la pandemia nos dejó una enseñanza aleccionadora. Y somos afortunados quienes hemos sobrevivido al COVID. Si no aprendemos de ella, como dice la máxima, estamos condenados a repetirla. Pero a seguir repitiendo la injusticia, a seguir aislando y condenando a los pueblos a una pobreza lamentablemente despiadada. Señores legisladores, conmino a ustedes a que en el ocaso de nuestro periodo legislativo, sí, al ocaso de nuestro periodo legislativo, cumplamos con esta justa demanda de nuestros pueblos, que esperan de nosotros un derroche de solidaridad, un derroche de justicia y de equidad, que esperan de igual forma el cumplimiento de nuestros deberes, entendiendo y sintiendo de que el Ecuador en efecto es uno solo y no es un país polarizado. Si no actuamos con extrema justicia, las grandes ciudades del país seguirán recibiendo más y más gente que huye de la pobreza. En consecuencia, más y más problemas urbanos y sociales, y por supuesto que serán incontrolables. Nuestro planteamiento no es un espejismo, y esto quiero dejarlo claro, no es un espejismo, no es un acto demagógico de campaña, por el contrario, es tangible y es real. Si aprobamos esto, vamos a lograr una especie de repatriación y vamos a lograr que mucha gente regrese a sus tierras, que siendo fecundas fueron abandonadas por falta de vialidad, por falta de empleo, por falta de empatía de las autoridades, por falta de humanismo y lamentablemente por olvido. Yo hace poco revisaba mis redes sociales y con la disculpa del caso del asambleísta Henry Cucalón, voy a hacer mía una de las frases que él había expuesto. Él decía con justa razón y con inteligencia y humanismo que jamás olvidemos que tenemos la capacidad de forjar la historia del país. Nuestro temple no da para ser espectadores y víctimas del destino. Con acción, con innovación y soluciones de sentido común, podemos hacer que la vida de la gente mejore.
una vía importante y poderosa es el voto. Así que deposito en ustedes esta sana aspiración y una responsable enmienda que por justicia tengo que decirlo, nació en el año 2015, con coincidencias, con muchas críticas al exmandatario. En algún momento lo dijo visitando a mi provincia, que falta un criterio importante para asumir una responsable distribución y una mirada al sector provincial. Y explícitamente lo señaló conjuntamente con el ex vicepresidente del CONGOPE, el ingeniero Rafael Dávila. Desde aquella fecha, y no estamos improvisando ni por la coyuntura, es que nosotros sentimos la necesidad de la gente. Y agradezco a todas las prefecturas que se sumaron a esta propuesta, porque lo único que nosotros buscamos es dignificar este sector. Estamos a punto de culminar esta votación y yo dejo en sus manos la posibilidad de darle un cambio a esta jornada. Ojalá con su voto recapaciten y puedan dar una mirada a aquella gente del sector rural de cada una de sus provincias que esperan un poco más de empatía de las autoridades. Muchas gracias, señor presidente, y con esto pues doy paso al debate. Gracias, asambleísta Cruz. Vamos a abrir el debate. Tiene la palabra